Buenas tardes, una semana más consecutiva. Comenzamos con un webinar. En esta ocasión le toca a nuestra docente Carmen, que va a hablar de los lenguajes no verbales en la comunicación con el cliente. Y, y bueno, ella es economista y docente de nuestro centro CEAT, así es que os doy paso con ella, que seguro que os gusta mucho su webinar. Bueno, muchas gracias, Bea, y buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues como bien ha dicho Bea, soy docente aquí en CEAT y normalmente imparto bueno, pues todo lo relacionado con comercio y marketing y dentro de esa especialidad pues tenemos bueno, pues, una tarea muy importante que es la comunicación con el cliente, ¿no? Y dentro de esa comunicación con el cliente muchas veces no se le da la importancia que tiene creo que se ha desconectado. A ver, no. Se has dejado de Me compartir deja de pantalla. ver, es verdad. Vale, espera, Sí. voy a compartir aquí. Vale, esto me tarda. Ya está. Bueno, pues eso, como iba diciendo, hay que dar la importancia que tiene, que es muchísima, a la comunicación con los clientes, ¿no? Porque a través de esa comunicación es mediante la cual se va a establecer la relación con cada uno de esos clientes. Y además, no se nos puede olvidar que lo que necesitamos es que esa comunicación sea efectiva, es decir, que no sea de cualquier manera, que logremos comunicar aquello que pretendemos. Porque hay veces que, bueno, pues nosotros pretendemos comunicar algo concreto, pero de lo que nosotros emitimos a lo que recibe el destinatario o el otro interlocutor, pues hay ciertos cambios, ¿no? Hay malentendidos, hay, bueno, pues ruidos o barreras que interfieren en esa comunicación y que no logramos que sea efectiva o adecuada, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es el lenguaje no verbal. Ahora veremos una pequeña introducción de lo que es, ¿no? Pero vamos a ver cómo el lenguaje no verbal nos sirve como herramienta para conseguir ese objetivo, ¿no? Que lo que comuniquemos finalmente sea lo que pretendíamos comunicar, y que, bueno, pues favorezca la relación con el cliente. Bueno, pues a modo de introducción, hemos hablado ya de lo que es la comunicación efectiva, que es, bueno, pues conseguir lograr el objetivo de comunicar aquello que pretendíamos, ¿no? Y estar seguros de que esa comunicación se ha realizado como pretendíamos. Entonces, para ello, el lenguaje no verbal, bueno, pues tiene un peso muy, muy importante, porque, bueno, pues a través de las palabras logramos transmitir aquello que pensamos de forma voluntaria, pero el lenguaje no verbal, que es aquello que transmitimos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, etcétera. Ahora más tarde también veremos todo lo que compone el lenguaje no verbal. Bueno, pues muchas veces es involuntario y bueno, es más difícil de controlar, con lo cual lo suyo es que sea coherente con lo que sí que estamos transmitiendo verbalmente, ¿no? Con nuestras palabras, pero bueno, pues tenemos que un poco hacernos conscientes de ese lenguaje no verbal que puede conseguir que la comunicación que estamos llevando a cabo sea como pretendemos o no, ¿eh? Entonces, es un poderoso recurso, como os pongo aquí, y que nos puede servir si lo sabemos manejar para impactar en los clientes de forma muy positiva y que puedan mejorar las relaciones comerciales muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos eso? Pues porque a través de ese lenguaje no verbal, ¿no? Por medio de los gestos o por el volumen de voz, el tono, las pausas, el cómo manejemos el espacio en el que nos estemos moviendo en ese momento, etcétera, bueno, pues transmitimos algo más que lo que podemos transmitir con las palabras. Y ahora veremos un poquito más adelante qué es lo que logramos transmitir, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos que es tan importante? Bueno, pues al final lo que nos permite es controlar mejor aquello que queremos comunicar, ¿vale? Logramos que se nos entienda mejor
y al interpretar el lenguaje no verbal de nuestro interlocutor también logramos comprender mejor al otro, ¿no? En este caso al cliente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como bien veis aquí, lo que logramos transmitir nosotros, cuando nosotros somos los que emitimos, ¿no? Los que nos queremos comunicar con el cliente, logramos emitir aspectos como, pues, cómo me siento en ese momento. Y al revés, logro entender a través del lenguaje no verbal, ¿no? De ser yo capaz de interpretar el lenguaje no verbal de mi interlocutor, pues lo mismo, ¿no? Cómo se siente el otro. Bueno, pues eso es lo que estábamos diciendo a través de, ¿no?, la atención que le presto, ¿no?, con el contacto visual, mis gestos, mi postura, todo eso lo que hace es comunicar también. De hecho, hay un dato muy importante y es que en la comunicación el 90% de la misma se realiza a través de ese lenguaje no verbal. O sea, solo un 10% aproximadamente de la comunicación se debe al lenguaje verbal, ¿no? Aquellas palabras que yo emito o que escribo, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos, pues, muy conscientes de ese lenguaje no verbal porque en realidad a la hora de comunicarnos es lo que mayor peso y mayor poder ¿vale? Entonces, ¿qué podemos transmitir a través del lenguaje no verbal? Pues transmitimos emociones, transmitimos actitudes, ¿no? La actitud que yo tengo frente a una situación, frente a una negociación o frente a una simple comunicación con el cliente. Y, por supuesto, lo más importante es que a través de ese lenguaje no verbal yo lo que ofrezco y muestro, y al contrario, es bueno, qué nivel de confianza se tiene en la relación, ¿vale? Entonces, el cliente, igualmente, aunque no sea consciente de ello, sí que recibe esas señales, ¿no? Esa comunicación no verbal y, bueno, pues se forma una idea de nosotros, de la empresa para la que trabajamos y, bueno, pues un poco todo debe ser coherente, ¿no? Lo que digo tiene que ser coherente con mi lenguaje no verbal y como lo que yo transmito y comunico es bueno, pues una imagen, una impresión, tiene que ser coherente con aquella impresión o imagen que bueno, pretende también comunicar la empresa, ¿no? La empresa marca cómo se quiere relacionar con los clientes y entonces yo, bueno, pues mi actitud, el cómo me relaciono yo con los clientes, cómo me comunico, tanto con mi lenguaje verbal como no verbal, pues también tiene que ser coherente con aquello que pretende la empresa. Bueno, entonces, ¿qué funciones cumple la comunicación no verbal? Bueno, pues puede llegar a sustituir al verbal. O sea, todos en algún momento, cuando hemos tenido que comunicarnos, hemos visto forzados a comunicarnos con alguien cuando no podíamos hablar, sí que nos veíamos, pero no podíamos hablar, lo hemos hecho a través de gestos, ¿no? Por ejemplo, cuando mandamos guardar silencio o cuando no hemos entendido lo que nos han dicho y hacemos este gesto. O sea, consigue sustituir al lenguaje verbal, ¿vale? Otra de las funciones es que a través de ese lenguaje no verbal yo lo que puedo conseguir es dar más peso, ¿no?, más importancia a lo que estoy diciendo. O dentro de una conversación, según los puntos que se estén tratando, a través, por ejemplo, del volumen o del tono que utilice, puedo indicar que es más importante lo que estoy comunicando en un momento que en otro, ¿vale? Otra de las funciones es que a través del lenguaje no verbal se regula la interacción entre los interlocutores, ¿no? Pues cuando estoy estoy yo comunicando, la otra persona me puede hacer gestos como que me está escuchando, ¿no? Como asentir con la cabeza o emitir ciertos ruidos, ¿no? Como el que eso también es lenguaje no verbal. Y yo igual, ¿no? Cuando yo soy quien emito esa comunicación, bueno, pues igual con mis gestos y demás, lo que estoy haciendo es, o cuando tengo intención, sabéis que cuando tenemos intención en una conversación de empezar a comunicar, bueno, pues abrimos más los ojos o hacemos algún movimiento como de entrada, ¿no? Como que queremos participar ahora nosotros, ¿no? Queremos contestar, etcétera, ¿vale? Entonces,
Otro de los aspectos también muy importantes que regula esa interacción es la postura, ¿no? que tengamos, ¿no? El más hacia adelante, ¿no? Cuando nos inclinamos un poquito más hacia nuestro interlocutor es cuando tengo intención de comunicarle algo, y cuando estoy en el rol de escucha, pues normalmente lo que hago es reclinarme un poquito más hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues así demuestro que estoy en ese rol, ¿no? De escuchar lo que me están comunicando. Las expresiones faciales, las manos son súper importantes, y bueno, eso hace que todo aquello, la comunicación que se está dando en ese momento se entienda mejor, sea más dinámica, ¿vale? Y bueno, pues sea como más cercana, ¿vale? Se entienda todo muchísimo mejor. Bueno, ¿qué ventajas entonces nos da la comunicación no verbal? Pues nos permite algo que el lenguaje verbal pues, no nos permite, que es comunicar emociones, ¿vale? Por un lado puede ser una ventaja y por otro un inconveniente, ¿eh? Ahora lo veremos, ¿eh? Porque también el lenguaje no verbal no nos permite esconder muchas veces esas emociones, ¿vale? Entonces, hay emociones o significados que en algún momento queremos transmitir y que nos cuesta hacerlo solo con el lenguaje no verbal, o sea, perdón, con el lenguaje verbal, y que el lenguaje no verbal sí que me permite expresar mucho más fácilmente y que la otra persona lo entienda, ¿vale? Cuando es mi interlocutor el que está comunicándome con ese lenguaje no verbal, pues nosotros no tenemos en principio ninguna dificultad en interpretarlo, ¿vale? Y eso nos permite también, bueno, pues conocer más sobre esa persona, de su forma de ser, ¿no? Bueno, cómo se relaciona con los demás, si es más abierto, si no lo es, si me muestra confianza, si no me la muestra, etcétera, ¿vale? Además, ya lo hemos dicho antes también, que es una de las ventajas, que lo que hace el lenguaje no verbal es reforzar, ¿no? Aclarar, ¿no? Dejar claro aquello que quiero comunicar, ¿vale? Que sin ese lenguaje no verbal sería más complicado, ¿no? Hacerme entender. Y bueno, pues también por otro lado, la ventaja es que cuando mi interlocutor pretende, bueno, pues no ser muy fiable conmigo o no ser muy honesto del todo, pues incluso también ese lenguaje no verbal, saber interpretarlo nos permite, bueno, pues un poco tener esa, ¿no? Esa intuición, ¿no? De decir, oye, yo creo que me está mintiendo, o me ha dicho que sí, pero realmente quería decir que no. Cuando nosotros hacemos esas interpretaciones, efectivamente es gracias al lenguaje no verbal, ¿vale? Entonces, para bien y para mal. Vamos a ver un poco ahora más, ¿no? Como más claro esos inconvenientes, ¿vale? Porque lo que hemos visto como ventaja, bueno, pues también en algún momento se puede dar como inconveniente, ¿eh? Cuando no sabemos gestionar bien esa comunicación no verbal, por eso que he dicho al principio, ¿no? Que es necesario que nos hagamos conscientes, ¿eh? De que nuestro cuerpo comunica. De hecho, el lenguaje verbal es totalmente voluntario, porque yo ahora mismo voy a decidir callarme, me callo y no comunico con mi lenguaje verbal, ¿no? Sin embargo, el lenguaje no verbal no me permite hacer eso. Es decir, el lenguaje no verbal, ¿vale? Hace que todos siempre comuniquemos, aunque sea de forma involuntaria. De hecho, todos hemos llegado en algún momento, bueno, pues con amigos o en el trabajo, y alguien nos ha preguntado, ¿qué te pasa? ¿No? Porque no es que te veo la cara hoy, ¿no? Te noto cansado, te noto preocupado, y eso es gracias al lenguaje no verbal. Y no hemos cruzado ni una sola palabra con nadie, ¿no? O sea, que el poder del lenguaje no verbal, en caso de no ser consciente de ello y de no saberlo gestionar, pues también, bueno, esa herramienta tan poderosa se nos puede escapar un poco de las manos y ser un poco, bueno, que nos delate en algo que quizá no tengamos intención de comunicar, ¿vale? Y además, en el lenguaje verbal, pues tenemos muchísimas reglas, ¿no? Tanto en el oral como en el escrito, ¿no? La gramática, ¿no? Cómo se pronuncia, las pausas y demás, ¿no? Entonces, sin embargo, en el lenguaje no verbal no existen esas reglas,
¿vale? O sea, no hay unas reglas que yo deba seguir, ¿eh? Sí que podemos hacer recomendaciones, ¿no? Que nos dedicamos a esto, pero reglas como tal, oficiales, no existen, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues podemos llegar a transmitir o a comunicar con nuestro cuerpo, con nuestros gestos y demás, algo, un mensaje que nuestro interlocutor puede malinterpretar, ¿vale? Algún gesto que bueno, pues no le guste y demás, ¿vale? Además, el lenguaje no verbal es muy difícil forzarlo, ¿vale? Es muy difícil que no sea coherente con el lenguaje verbal. Vamos, prácticamente imposible. Si además utilizamos el lenguaje no verbal para forzar una relación con cierta confianza, cuando no existe esa confianza, pues lo que hacemos es incomodar, ¿no? Y molestar a mi interlocutor, que ahora veremos también, ¿no? Cómo se llama esa parte del lenguaje no verbal, ¿no? Que es cuando bueno, pues o bien toco a mi interlocutor cuando no existe una relación de confianza como para ello, ¿vale? O invado lo que viene a ser, bueno, pues su espacio personal, ¿no? En el que le hago, pues eso, sentir sobre todo incomodidad, ¿no? Y como que estoy invadiendo algo íntimo, ¿no? de mi interlocutor. Entonces, esto con los clientes es súper importante, ¿vale? Cuando empiezan los primeros contactos, pues con esto hay que tener muchísimo cuidado. Y luego, bueno, pues una vez que se inicia la relación y la relación va hacia adelante y cada vez el nivel de confianza crece, bueno, pues también se relaja ese lenguaje no verbal y entonces ya no estaríamos invadiendo bueno, pues estaríamos haciendo sentir incómodo al cliente si en algún momento pues tenemos contacto físico con ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver, bueno, pues es aquello que forma parte del lenguaje no verbal, es decir, ¿qué es eso del lenguaje? ¿De qué consta? Bueno, pues de las principales y de las más importantes partes, ¿no? Vamos a decir, que forman el lenguaje no verbal son los gestos, ¿vale? Y las expresiones faciales. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque sabemos que un gesto delata, es decir, algunas veces en una conversación alguien escucha algo que no le gusta y no es necesario que lo exprese verbalmente, porque su gesto nos lo está diciendo, ¿vale? Entonces, por eso hay que hacernos conscientes y un poco intentar regular, ¿no? el lenguaje no verbal. Sin embargo, al revés, ¿no? Si lo que veo es una sonrisa, lo que me está transmitiendo es pues una persona que es amable, ¿no? Y que tiene intención de tratarme con esa amabilidad. Cuando, sin embargo, pongo gestos de este tipo, pues lo que interpreta la otra persona es que puedo estar enfadado o algo no me gusta, algo negativo, ¿no? O incluso, pues lo que hemos dicho antes, desconfianza. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que mi lenguaje no verbal sea coherente y exprese lo mismo que pretendo expresar con mi lenguaje verbal, ¿vale? Entonces, todos los movimientos que realizamos cuando estamos manteniendo una conversación con nuestro cliente, tenemos que hacernos conscientes, me da igual que sea la expresión facial, en este caso que estamos hablando, o los gestos. Cuando hablamos de gestos es, bueno, pues con los brazos, con el cuerpo, ¿no? Tenemos que hacernos conscientes de ello porque eso también comunica, ¿vale? Y establece la relación con el cliente. Por ejemplo, todos hemos hecho este gesto, ¿no? Cuando queremos contar algo, ¿no? Usamos los dedos. Bueno, por ejemplo, la semana que viene o el día tal, bueno, ¿cuántos días faltan? Y empezamos a contar, ¿no? Vamos a nombrar los días y vamos contando con las manos, ¿vale? Cuando estamos escuchando a alguien que nos está comunicando algo y lo que hacemos es este gesto, lo que estamos diciendo es te estoy escuchando, te estoy atendiendo y además estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Con lo cual, yo lo que le estoy comunicando es que ese mensaje me está llegando, ¿vale? Y bueno, pues como veis hay un montón de gestos más, pero que tengamos claro que, claro, evidentemente, como no podía ser de otra manera, la expresión facial es con todo lo que conlleva, ¿no? Movimiento de ojos, los gestos que hagamos con la boca y demás,
pues es de las principales partes de las que consta el lenguaje no verbal. Por otro lado, aunque a lo mejor alguien ha podido pensar, o al revés, no ha pensado que esto pudiera ser parte del lenguaje no verbal, sí que lo es. La proxémica, ¿no? Este término que a lo mejor nos puede sonar un poco raro, no es más que la distancia a la que, bueno, pues yo entablo esa comunicación con mi interlocutor, ¿no? Entonces, lo que nos dice la proxémica es que dependiendo del nivel de confianza que yo tenga con mi interlocutor, ese espacio será mayor o será menor. Por lo tanto, cuando la confianza es relativa, es decir, bueno, pues lo que tenemos es una relación profesional que acaba de iniciarse, la distancia a la que hablamos es mayor, ¿no? Bueno, pues más de 1,5 metros, ¿no? Es lo que se considera como normal, ¿vale? De hecho, cuando yo estoy entablando una conversación con alguien con el que no tengo confianza, si yo invado ese espacio, lo que ocurre es que la otra persona se incomoda. Y normalmente la otra persona lo que hace es alejarse, o sea, volver a mantener la distancia a la que se siente cómoda, ¿vale? Por otro lado, cuando la confianza sí que es mayor, ¿vale? Ese espacio hemos dicho que se va reduciendo, por lo tanto, cuando yo ya tengo una relación con un cliente durante mucho tiempo, hemos bueno, pues cerrado muchas operaciones, es un cliente que está satisfecho con la relación que tiene con nuestra empresa y demás, no hay ningún problema en que ese espacio sea reducido y de hecho, bueno, pues sabemos que muchas veces pues, nos vamos bueno, pues a tomar un café fuera del ambiente de la empresa de forma más relajada y demás, ¿no? Y ahí no tenemos ningún problema en que ese espacio se vea reducido. Y bueno, si pensamos en las personas con las que convivimos o amistades, bueno, pues ese espacio llega a ser cero. Y no tenemos ningún problema en comunicarnos sin que haya esa distancia física entre nosotros. ¿Vale? Entonces, se llama proxémica, este aspecto del lenguaje no verbal. Y lo que viene a hacer referencia, hemos dicho que es al espacio personal que se establece para mantener una relación y una comunicación. Por otro lado, otro de los aspectos importantes de la comunicación no verbal es áctica, ¿vale? Otro término que lo único es que hace referencia, no es nada raro, lo que hace referencia es al contacto físico, lo que hemos dicho antes, ¿no? Sabéis que, bueno, mucha gente es muy dada a cuando habla con alguien por mantener ese contacto, no tocar el hombro, el brazo, etcétera, ¿vale? Pues volvemos. Igual que para la proxémica, ocurre lo mismo. Cuando mi cliente se siente cómodo, si yo cuando me estoy comunicando con él mantengo contacto físico con él, bueno, pues cuando hay cierta confianza. Cuando no la hay, el contacto físico que se considera normal es el saludo con la mano, pero, ojo, no en todos los lugares del mundo esto se considera normal, porque bueno, en toda la zona occidental, ¿no? Todos los países occidentales sí que es normal, ¿no? El saludarse con la mano, pero sin embargo en otras culturas, pues, lo que os digo aquí, ¿no? La japonesa, el contacto físico hay que evitarlo, ¿vale? Porque para ellos cualquier contacto físico de primeras, pues sería una invasión y además grande, ¿vale? Incluso se sentirían muy ofendidos. Con lo cual, bueno, pues hay que saber con quién estamos. Bueno, otro de los aspectos también muy importantes, otra parte de la comunicación no verbal, que hay quien no lo incluye como tal, hay quien no lo ve como una parte de ese lenguaje no verbal, es la paralingüística, ¿no? Por un lado se refiere a la voz, ¿vale? Y por otro, todo lo que se relacione, lo que esté relacionado con la voz, pero que no sean palabras, ¿vale? Todo lo que se relacione con la voz y que no sean palabras es lo que se refiere la paralingüística, ¿vale?
Por otro lado, el tono. El tono lo que nos sirve es para regular la comunicación, ¿no? Hemos dicho antes que si, por ejemplo, utilizo un tono más potente, lo que estoy indicando es que lo que estoy diciendo en ese momento es más importante o tiene más peso. Es mi forma de decir que tiene más peso que lo que estaba diciendo antes de elevar ese tono, ¿vale? También nos puede servir para mostrar que estamos enfadados, por supuesto, o para lo contrario, ¿vale? Entonces, es todo lo que acompaña mis palabras, mi lenguaje verbal, pero que no llega a ser lenguaje verbal, ¿vale? Son sonidos que podemos emitir y además, por ejemplo, cuando estamos apoyando algo que nos están comunicando, el o un descontento cuando, o sea, no solo el gesto, la expresión facial, sino aquel sonido que acompaña a mi expresión facial, ¿vale? Entonces, también es una herramienta muy potente y a la hora de transmitir el lenguaje verbal, ¿no? Lo que hago es modular a través de la voz y el tono, dándole más o menos importancia o más o menos entusiasmo, con lo cual enlazamos con lo que hemos dicho antes. El lenguaje no verbal, en este caso, de la parte que estamos hablando, que es la paralingüística, lo que me ayuda es a transmitir emociones, ¿no? Cómo me siento, ¿no? Si yo me siento muy contento y estoy muy convencido de lo que estoy explicando y yo lo enfatizo, ¿no? Utilizando un tono de voz diferente al que venía utilizando justo antes de querer comunicar aquello que estoy comunicando, ¿vale? Otro de los aspectos también muy importantes es la postura que se mantiene durante, bueno, pues la interactividad, ¿no? ¿Qué incluye? Pues todo lo que suponga movernos con nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, no sé, inclinarme, hombros caídos, cabeza agacha, o sea, cada cosa, cada gesto que nosotros o cada postura que nosotros mantenemos con nuestro cuerpo comunica algo diferente, ¿vale? Entonces, bueno, veis, aquí os he puesto varios ejemplos, ¿no? Si me encorvo, ¿no? Si voy, ¿no? Con la cabeza agacha y me encorvo, pues puede indicar que estoy triste o que me da vergüenza algo o, bueno, o que estoy cansado, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, ¿no? Cuando muevo mucho las manos o me muevo yo mucho constantemente, que no sé dónde está, pues puede ser o que estoy nervioso o que, bueno, no me está interesando lo que me están contando, ¿vale? Se puede interpretar de varias maneras. Todo va a depender también del contexto y del lenguaje verbal que acompañe esa postura, ¿vale? La apariencia, que aunque, bueno, pues no, bueno, hay gente que no está muy de acuerdo, pero la apariencia es muy importante. Cuando estamos manteniendo relación con el cliente, mi apariencia tiene que ser también coherente, como venimos diciendo desde el principio, con la imagen que quiere transmitir la empresa, ¿no? Entonces, ¿a través de qué muestro yo mi apariencia? Bueno, pues va a depender de la ropa que utilice, del calzado que utilice, de los accesorios, de cómo decore mi cuerpo, no lo decore, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues también comunica parte de nuestra personalidad, pero que no se nos olvide que cuando estamos trabajando y mantenemos contacto con nuestros clientes, la imagen debe ser acorde a la imagen que quiere proyectar la empresa precisamente hacia sus clientes, ¿vale? Tiene que ir acorde a aquello que la empresa pretende. Y aquí he querido hablaros de la escucha activa porque la escucha activa en la relación con el cliente es muy, muy importante, ¿vale? Más que nada porque para nosotros detectar cuál es la necesidad que tiene mi cliente, que es la base, ¿no? Para poder llegar a satisfacerlos, bueno, pues lo que tengo que practicar con ellos es la escucha activa, ¿no? Por ahí se dice que hay que escuchar más que hablar, ¿no? Y bueno, pues también tenemos a través del lenguaje no verbal la manera de mostrar que estoy escuchando de esa forma activa
que es, bueno, pues lo que hemos dicho antes, asintiendo con la cabeza, mirando a los ojos, ¿no? Manteniendo ese contacto visual, y lo que hago a través de esa escucha activa, mostrando con mi lenguaje no verbal que lo estoy haciendo realmente, es, bueno, pues que estoy mostrando mi interés en el interlocutor, que en este caso sería el cliente, ¿vale? Y, bueno, pues normalmente sentimos con la cabeza, mostrando que estoy atendiendo y que, bueno, estoy entendiendo lo que me están comunicando. Por lo tanto, aunque quizá ha ido muy rápido, más que nada pues para que también se le pusiera nombre a toda, ¿no? Porque sí que entiendo que todo el mundo conoce lo que es el lenguaje no verbal, pero quizá no le poníamos nombre a cada parte, ¿no? Que puede, o cada componente de ese lenguaje no verbal, y un poco es lo que hemos visto hasta aquí. Y bueno, pues un poco lo que quiero es hacer consciente a todo el mundo de la importancia, ¿no? De la importancia de la comunicación, y como hemos dicho, que la comunicación, el 90% de esta se realiza a través del lenguaje no verbal, pues bueno, pues está clara la importancia, ¿no? Del uso correcto, ¿no? De este lenguaje no verbal. Entonces, si nosotros logramos hacer un uso correcto, ¿no? de ese lenguaje no verbal, lo que hacemos es mejorar muchísimo la relación con el cliente, ¿vale? Y por lo tanto ese cliente lo que mantiene con nosotros es mayor confianza, y lo que logramos es tener que el cliente tenga una experiencia mucho más satisfactoria con nosotros. Además, bueno, le comunicamos que, bueno, pues estamos pendientes de sus necesidades, mostramos interés por todo aquello que nos soliciten, y que además bueno, pues mostramos que somos profesionales, ¿vale? Por lo tanto, todo eso influye en la opinión, ¿no? Y en el nivel de satisfacción del cliente, por lo que, bueno, pues conseguimos que el cliente nos sea más fiel, ¿no? Tenga una experiencia muchísimo más satisfactoria con nosotros, ¿vale? Y bueno, para terminar, y a modo de conclusión, lo que os he querido reflejar aquí es que, bueno, pues que seamos conscientes que el lenguaje no verbal es una herramienta que tiene mucho poder en la comunicación, ¿vale? En general, y con el cliente, por supuesto, también, ¿vale? Y si logramos un poco dominar, ¿no? El aspecto, ¿no? Este lenguaje no verbal, bueno, pues las relaciones de las empresas con los clientes mejoran sustancialmente, ¿vale? El nivel de confianza aumenta muchísimo, y el cliente considera que la experiencia con la empresa es muy satisfactoria, ¿no? Se siente comprendido, se siente entendido, se siente especial, ¿vale? Y siente, bueno, pues eso, ¿no? La necesidad que hoy muestran muchos clientes, que es, bueno, pues que tenga un trato personal, personalizado, etc. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues animo a todo el mundo a que se haga consciente de cómo utiliza su lenguaje no verbal, y, bueno, pues en la medida de lo posible podamos todos mejorarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte, pues daros las gracias a todos. Espero que bueno, os haya llegado también mi mensaje, tanto con mi lenguaje verbal como no verbal, aún, bueno, pues habiendo una pantalla de por medio. Y nada, pues dar las gracias, y pues, si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, Bueno, pues... Carmen, que tenemos muchas preguntas. ¿Muchas? Bueno, unas cuantas tenemos. Hasta en Facebook tenemos preguntas, Carmen. Me alegro. Bueno, Venga, pues Victoria, comenzamos con las preguntas. vamos. Nos preguntan que cómo ha afectado la comunicación digital, mensaje de texto, WhatsApp, etcétera, para nuestra capacidad para interpretar el lenguaje no verbal. Que esto es muy importante, ¿no, Carmen? Bueno, pues le voy a decir a todo el mundo un secreto, para el que no lo sepa, porque ya hay que, por lo menos, si por ahí tenemos, que creo que tenemos por ahí algún alumno mío, o alumna, mejor dicho,
esto, claro, ya lo hemos comentado una vez, ¿no? Estamos hablando en este caso cuando no hay una pantalla de por medio, ¿no? En el tema digital, cuando no hay una pantalla de por medio, como es el caso que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Me estáis viendo mi mano, ¿no? Entonces, sí que yo no pierdo esa herramienta tan poderosa, que es el lenguaje no verbal. Sin embargo, cuando hablamos de lenguaje escrito, solo escrito, sí que la perdemos, ¿vale? Entonces, os voy a decir un secretillo, que es que esto lo conoce todo el mundo, los emoticonos. Pues los emoticonos sirven para, digamos que ahí sustituirían, ¿no? En la medida de lo posible a ese lenguaje no verbal, ¿vale? Porque lo principal que transmite el lenguaje no verbal son las emociones. De hecho, cuando no se utilizan o no se utilizan correctamente esos emoticonos, suele haber conflictos, ¿no? Todo el mundo ha tenido algún conflicto por una conversación de WhatsApp que nos ha llevado a un malentendido, ¿no? Y entonces el que inicia la conversación tiene que aclarar que no lo ha querido decir con esa intención y es porque a lo mejor o no ha utilizado los emoticonos o el que ha utilizado no era el correcto para indicarnos aquello que si estuviéramos viéndonos nos comunicaría el lenguaje no verbal. No sé si he resuelto la duda. Claro que sí. Y otra pregunta. Dice, ¿cómo influye el lenguaje no verbal en la construcción de relaciones personales y en la resolución de conflictos? Pues lo que estábamos diciendo antes, todo va a depender del nivel de confianza, ¿vale? Entonces, dependiendo del nivel de confianza, tendré que hacer un uso u otro de ese lenguaje no verbal, ¿vale? Yo con mi lenguaje no verbal lo que estoy comunicando es mi respeto, esa poca o mucha confianza que tengo y como hemos dicho que lo que hace el lenguaje no verbal es apoyar y reforzar aquello que yo estoy comunicando verbalmente, pues me puedo hacer entender, ¿no? Y entonces a nivel, si hay un conflicto, ¿vale? El diálogo es súper importante. Pero cuando hablamos del diálogo no hablamos solo de diálogo oral, ¿vale? Entonces, muchas veces hemos visto en muchos sitios que un conflicto se ha calmado porque un tercero ha llegado y ha puesto la mano, ¿no? ¿No? Lo que hemos dicho, Sí. elástica, la mano encima del hombro a uno y encima del hombro a otro. Y esas dos personas se han calmado simplemente con eso, sin que nadie diga nada. ¿Vale? Entonces, Claro que sí. es súper importante. Sí, vale. Pues otra pregunta es que... Un momento, Carmen. Sí. Vale. Otra pregunta es, ¿cómo varía el lenguaje no verbal entre diferentes culturas? ¿Cómo puede el mismo gesto tener significados diferentes en distintos contextos culturales? Pues eso, el ejemplo que os he puesto antes, por ejemplo, las culturas asiáticas, lo del contacto físico, no, ¿vale? Entonces, en una reunión, por ejemplo, si por casualidad tenemos clientes asiáticos, no debemos saludar, ni siquiera dar la mano, que para los occidentales sí que muestra incluso esa no relación o esa poca confianza, ¿no? Nosotros ¿no? Nos damos la mano para saludarnos, aunque no nos conozcamos, incluso cuando nos presentan, ¿no? La primera vez que tenemos contacto físico con alguien es a través normalmente, o cuando acabamos de conocer a alguien, nos damos la mano, ¿vale? Entonces, para otras culturas el contacto físico es una falta de respeto. Entonces, uno se tiene que informar, dependiendo de con quién vaya a tratar, de aquello que debe y que no debe hacer con su lenguaje no verbal. Pues La sí. mayoría de las veces, quitando en estas ocasiones concretas, que es por tema cultural, es algo que nosotros no pensamos y que sí que somos capaces de gestionar correctamente, porque a nadie se le ocurre, cuando tiene una entrevista de trabajo, llegar y darle un abrazo al que me va a entrevistar. Quedaría un poco extraño, ¿no? Claro. Bueno, Carmen, y ahora por nuestros oyentes de Facebook también tenemos unas preguntas y nos pregunta que cuál es la mejor forma de comunicarnos con un cliente. Uy, eso sería para hacer una webinar entera. Pero vamos, lo voy a resumir muy fácil.
depende del tipo de cliente que se identifique. Porque hay muchos tipos, ¿no? En marketing intentamos, bueno, pues intentamos personalizar el trato con cada cliente, que es lo que se debe hacer, ¿vale? Pero para eso primero tenemos que identificar qué tipo de cliente es, porque efectivamente no podemos comunicarnos igual con un tipo de cliente que con otro, ¿no? Lo hacemos todos. Yo qué sé, pues cuando a nivel personal, cuando nos comunicamos con la abuela, no nos comunicamos igual que cuando o al revés, cuando nos comunicamos con un niño pequeñito, incluso cambiamos nuestras expresiones, ¿no? O sea, lo hacemos de forma involuntaria. Cuando estamos hablando de la relación con el cliente, cuando nos vamos a comunicar previamente, eso tiene que estar preparado. Por lo tanto, como hemos dicho, que el no verbal tiene que acompañar al verbal, bueno, pues lo adaptaremos al nivel de confianza y al tipo de cliente, ¿vale? Si es un cliente indeciso, pues adaptaremos la comunicación a esa, sabiendo que lo es. Si es un cliente que es muy exigente o que sabemos que conoce mucho del tema, pues tendremos que hacer esfuerzo en otro tipo. Entonces, dependerá sobre todo del tipo que identifiquemos. Muy bien. Pues a ver, tenemos otra pregunta. Justo lo que habías dicho antes. ¿De qué papel juega el lenguaje no verbal en una entrevista de trabajo? Pues imaginaos muchísimo, ¿vale? Porque nuestra postura, lo que hacemos con las manos, los gestos, todo nos va a delatar, ¿vale? Pero igual que estamos diciendo que con el cliente yo tengo que preparar, bueno, pues esa interacción que voy a tener, ¿no? Cuando alguien va a una entrevista de trabajo, evidentemente, también lo tiene que preparar, ¿vale? Y bueno, pues de hecho, bueno, creo que luego se pueden descargar las recomendaciones, ¿no? Pues algunas de las recomendaciones que yo os hago ¿no? Del uso o del correcto uso, ¿no? Del lenguaje no verbal, habla de eso que en este caso está como hecho para el cliente, pero que lo podemos adaptar, ¿vale? Entonces, la postura, pues, la postura correcta, ¿cuál es? Pues no cruzarnos de brazos, porque si yo llego a una entrevista de trabajo y lo primero que hago es esto, aunque yo no quiera, lo que estoy comunicando es que un poco que me da igual lo que me digan, ¿vale? Entonces, bueno, pues las manos encima de la mesa, cuidado que si las cruzo también me pueden interpretar que estoy ahí como a la defensiva, cuidado también lo que hago con las manos y con la postura, porque cuando me hacen alguna pregunta sobre mi currículum, el entrevistador puede pensar que estoy mintiendo o que algo por ahí del currículum no es del todo cierto o no tal y como lo he puesto. Entonces, bueno, pues como hemos dicho que lo que hace el lenguaje no verbal, cuando hemos visto las ventajas y los inconvenientes, es que nos puede delatar si algo no es lo que debiera o nos puede reforzar, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que yo estudié la licenciatura de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, es que lo estudié, ¿no? Entonces, no, ahora, si lo he puesto y no es cierto, pues mi lenguaje no verbal me puede delatar porque en un momento dado pues empiezo a hacer cosas como estas que estoy haciendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que ni me centro, porque es que además mi cabeza me está diciendo una cosa y yo que no acompaña lo que estoy diciendo con mi lenguaje. Entonces, bueno, pues un poco saber a uno a lo que va, cuando le van a entrevistar, a qué empresa va, conocer la empresa, saber un poco de qué va, el puesto que me ofrecen y demás, y pues ser natural, ser uno mismo. Pues ser uno mismo, que es lo más importante. Total. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los comportamientos más importantes del lenguaje no verbal? Los Bueno, comportamientos. perdón, los componentes. Bueno, pues los que hemos visto, ¿no? Lo que es la expresión facial, los gestos, ¿vale? Todo lo que yo comunico con mis manos, ¿eh? En los gestos entra eso, ¿no? La postura, ¿vale? Una cosa muy importante que a lo mejor cuando he hablado de ella no ha quedado muy claro, que es lo ideal sería el dominio del espacio. O sea, cuando yo estoy comunicándome, yo tengo que dominar el espacio donde estoy.
¿vale? Que eso también es no verbal, ¿no? El cómo me muevo, ¿vale? Por ahí algún alumno se acordará de mí, que yo los primeros días, cuando veo a alguien que entra a mi clase arrastrando los pies, no, porque ¿qué me estás comunicando? Me estás diciendo que no tienes ganas ninguna, ¿vale? Entonces, comunica emociones y también nos habla mucho de la actitud de la gente, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho antes, la expresión facial, los gestos, con todo el cuerpo, hacemos gestos con todo el cuerpo. La proximidad a la que yo me coloco para mantener una comunicación con alguien de forma presencial, comunica mucho. O sea, tú ves a dos personas en la calle hablando y puedes saber si son familia, si se conocen hace mucho tiempo, si no. ¿Por qué? Pues por la distancia, ¿vale? Sí, el háptica, ¿no? Que es aquello, lo de tocarnos, ¿no? De mantener contacto físico con quien esté hablando. También es otro componente muy importante, ¿vale? Lo mismo, fuera de un apretón de manos, cuando vamos a una entrevista de trabajo, pues no nos despedimos dándonos palmaditas, ni tocándonos el brazo, ni la espalda, ni la cintura, ni nada. Ahora, cuando ya hay mucha confianza o un nivel de confianza importante, ni siquiera nos damos cuenta, ¿vale? Ni que nos lo hacen ni que nosotros lo hacemos, ¿vale? Y bueno, pues eso, sobre todo eso, la postura es muy importante, todo aquello que transmitimos con nuestro cuerpo. Y bueno, la apariencia, ¿vale? Hay a quien no le gusta, ¿no? Porque hay mucha gente, cuando yo he hablado de esto, me han dicho, bueno, pero vamos a ver, que yo me vista de una manera, o que yo lleve un piercing, o que yo lleve tatuajes, o que no sé qué, no quiere decir que yo vaya a ser bueno o malo en mi trabajo, ¿no? Lo único que cuando nosotros estamos trabajando, la imagen que damos no es la nuestra personal, sino la de nuestra empresa. Por lo tanto, cuando estamos manteniendo relación con el cliente o hemos quedado con un cliente, yo lo que estoy transmitiendo en ese momento con todo, comunicando con todo y con mi apariencia, por supuesto, es la imagen de la empresa. Por lo tanto, de ahí que he dicho que deba ser coherente. Por eso muchas empresas, para no complicarse, utilizan uniforme. Para no complicarse ellos y tampoco nosotros. Claro, A veces. no hay coherencia total, ¿no? Porque es que esta es la imagen de la empresa y esta es la que vas a dar porque es lo que quiero transmitir. Claro. Bueno, Carmen, pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias, ha sido muy interesante y ha estado bien amena. Así es que bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo webinar y recordad que os podéis descargar, si os registráis, una guía que nos ha hecho Carmen para que tengáis tips de cómo gesticular y cómo, pues eso, el lenguaje no verbal, cómo ¿no? utilizar, ¿no? Cómo Una utilizarlo. recomendación de cómo utilizar ese lenguaje no verbal. Eso es. Así que bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós.